palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu... Dice que cuando el ser humano se encuentra en la incapacidad, hermanos, de como humano de solucionar las cosas, esa es la oportunidad de Dios para poder, hermanos, actuar. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer, solamente creer. Por eso tengo que leer aquí nuevamente Marcos capítulo 9. Como dice el versículo, si me compartido con las personas que están diciendo, ora por mí. Emma, ok, sí, pero yo les digo a estas personas lindas, cuando dicen oren por mí, es ahora este versículo, Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ojo, hay una condicionante. ¿Cuál es la condicional para creer? Sí puedes creer. Como también hay no puedo creer. Pues si tú no crees, no esperes bendición para tu vida ni tu familia. No esperes que tu vida estéril, seca, se convierta en manantiales. Al contrario, todo será más dolor, y nunca más saldrás de ese hoyo. Entonces caerás en una depresión severa que te llevará al suicidio. Todas esas personas que cayeron en ese pozo profundo y se desesperaron frente a esa circunstancia, no salieron, murieron. Y no porque el Señor se los llevó, sino porque ellos mismos cavaron su tumba. Hay mucha gente, como yo le decía ayer, que están suicidándose a plazos, por la manera como viven, por la manera como comen, por la manera como piensan, por la manera como actúan. Están suicidándose a plazos. Son unas bombas de tiempo que en cualquier momento van a estallar y van a morir. Y no es la voluntad de Dios que mueran de esa manera. Dios dice aquí, si puedes creer. Está hablando Jesús de Nazaret. Entonces la pregunta es, ¿cuánto crees en Dios? ¿Crees que Dios te va a sacar de esa situación que estás pasando y la que yo también estoy atravesando? Hermanos, Dios conoce nuestras luchas, nuestras tristezas. Los seres humanos vamos a ser incomprendidos, recuerden, vamos a ser incomprendidos. No esperes ni esperemos que la gente te aplaude, te elogie. No esperemos que la gente diga, oh, qué bonito, oh, qué lindo. Sí, no esperes eso. Porque si vas a esperar, si tu condicionante va a ser el elogio, el aplauso, el reconocimiento, te vas a chasquear, te vas a frustrar. Díganle que la Reina Capilla Sixtina, cuando hizo esos cuadros hermosos, este pintor que por horas pintaba boca abajo, perdón, boca arriba, y entonces se pintaba boca arriba esos cuadros. Y un día, después que hizo tantos cuadros maravillosos en esa Capilla Sixtina, pues un amigo llega a esa capilla y dice, hey, Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanto retoque? La gente no se va a dar cuenta de los detalles. Adiós a la perfección. Y Miguel Ángel le contesta, no me importa lo que la gente vea, pero yo sí lo voy a notar. Algo importante, no me importa lo que la gente vea, pero yo lo voy a notar. Un mensaje para dejar de ser mediocre, negativo, pesimista, para aquellos que ya creen que ya no tienen fuerzas, para aquellos que se desalientan frente a cualquier una circunstancia adversa que se nos presenta de un momento a otro. Por eso le decía la vez pasada a ustedes, ¿verdad? La fe va a ser probada, hermanos. Vamos a pasar una y otra vez, nuestra fe va a ser probada. Una y otra vez vamos a derramar lágrimas. Una y otra vez vamos a pasar por experiencias dolorosas de la muerte, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad. Pero quiero que recuerden
que cuando pasemos por ese momento difícil, el Señor nos ha prometido, hermanos, es decir, yo tengo que aferrarme a esa promesa, a esas palabras de Dios, con toda mi fuerza. Por eso cuando el Señor Jesús dice, si puedes creer, Francisco, si puedes, es decir, si intentas, si confías en Dios y en ti, todo te será posible, no algo, todo va a ser posible. Entonces tenemos que estar repitiendo una y otra vez esta palabra y voy a decir al Señor, Señor, voy a intentarlo, no me voy a rendir, yo voy a seguir adelante. Hermanos, estas son las palabras que tú tienes que repetir y tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, y hay que repetir, hermanos, aunque no vea mi milagro todavía, aunque sigo estando enfermo, aunque sigo el problema económico no se soluciona, el problema familiar está peor, la enfermedad del cáncer ese familiar está peor, hermanos, sigue orando, sigue intentándolo, aunque no veas el milagro, aunque la situación se empeore, tu milagro, como siempre les he dicho, viene en camino. Viene en camino tu milagro. Sigue creyendo. Pase lo que pase en el Señor. Suceda lo que suceda, hermanos. No se rindan. No tiremos la toalla. Porque si tú crees que Dios está en el control de todas las cosas y crees que Dios es tu Padre, que te ama, y crees que Dios es todopoderoso, no tienes por qué tener miedo. No tenemos por qué desesperarnos, porque sabemos que nuestro buen Dios actuará en su tiempo y en su voluntad. Salmo 55, 22 es uno de los salmos también maravillosos, ¿verdad? Dice aquí el Salmo 55, 22, déjale al Señor tu carga, Francisco. Déjale al Señor tu enfermedad. En otras versiones dice, échale al Señor tus problemas, tus necesidades, tus aflicciones, no a la gente, al Señor. Acá hay mucha profundidad. Hay gente que está echando las cargas afectivas negativas a otros. Y llega su momento de decir, ay, estoy demasiado estresada, tanto problema, ya no sé qué hacer, mi mente ya va a explotar. Claro que va a explotar, o un Sumenage, o un derrame cerebral, o una parálisis. Eso se llama cargas afectivas negativas. Estás escuchando lo malo, lo negativo, estás mirando y te llenas de miedo y de terror, y viene el ataque de pánico, te viene la ansiedad, ¿verdad? Y me mueve una persona hipocondriaca, que supongo lo que no va a pasar, esa es hipocondría. Supongo lo que no va a pasar, creo lo que no va a pasar, pero no te atreves a creer en lo que dice Dios. Tú y yo tenemos que atrevernos a creer lo que dice la palabra de Dios. Esto hace que tu vida espiritual sea fuerte, sólida, más que escuchar sermones. ¿De qué te van a escuchar sermones? Que no es nada malo, lógicamente. Pero si no vivo lo que es el mensaje de ese pastor, de esa hermana, de ese hermano que predica, y todos solamente decimos, qué bonito predica ese hermano, ese pastor, qué bonito, y hermano, de bonito no se vive la vida. La vida espiritual no se vive de bonito, de lindo mensaje. La vida espiritual se vive, ojo, se vive. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la palabra de Dios, que no se puede comparar con la palabra de ningún mortal pecador, que no se puede comparar con ningún conocimiento humano. Pero la palabra de Dios, que tiene poder, claro que sí, el rema, ¿no? El rema en el griego es el poder, hermanos, que realmente se expande de una manera poderosa. Y por eso cuando San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, déjale al Señor tu carga. Cuando nosotros dejamos las cargas siempre a la mamá, al papá, ¿verdad? Esa mamá va a llamar a alguien, va a decir, mire pastor, mire hermana, mire amigo, mi hija habla así, mi hijo está acá y mi esposo así, yo misma con esto y aquello y lo otro.
esas llamadas cargas afectivas negativas van a hacer que te desanimes, que te descompenses, que haya un desequilibrio emocional, haciendo ya que tu parte cognitiva se nuble y te aturdes y te perturbas, como lo hizo también David. Salmos capítulo 27, tenemos que leer, ¿verdad? Salmos capítulo 27, versículo 13. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él se hablaba a sí mismo. Tienes que hablarte a ti mismo, hermana, tú que estás postrada ahí, tú que estás desconsolada por la muerte de un ser amado. Ya les vuelvo a decir, esto no es indiferencia, esto no es apatía. Es bueno llorar, es bueno asimilar nuestro dolor, es bueno que la tristeza la demostremos y la reflejemos y nos quejemos, como ayer habíamos hablado, delante de Dios. Correcto, hay que expresar nuestros sentimientos delante de Dios, porque eso es muy bueno. Pero no permitas que esa tristeza, que ese abandono de familia, que ese desempleo, que esa deuda que ahora tienes, no sabes qué hacer, te domine a tal punto que te hace perder la fe y te hace perder la esperanza. Entonces viene el enemigo y el enemigo te va a meter ideas a tu cabeza y te va a decir: ¿dónde está tu Dios que dice que te va a ayudar? ¿Dónde está ese Dios que dice que te va a sanar? No te sana. Mira cuánta gente está orando por ti. No te sana. Es malo. Él es malo. Convéncete de una vez. Él es malo. Y en lugar de sanarte, mira cómo estás. Y te va a meter tantas ideas a tu cabeza que va a usar a personas para decirte: ya deja de orar por ese Dios. No ves que no te escucha, oras, lloras y pierdes tu tiempo. Dios no contesta, al contrario. Estabas orando por tu mamá y tu mamá se murió. Estabas orando por tu esposo que regrese y tu esposo nunca regresó. Al contrario, tuvo otros hijos más con esa mujer y jamás te ha dicho que jamás va a regresar. Etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo va a comenzar a aturdirnos, a perturbarnos con estas palabras y pensamientos que no te van a llevar a ti ni a mí ni a nada bueno. Déjale al Señor tu carga. ¿Qué es dejarle al Señor tu carga? Yo le encomiendo, ¿no? Como dice también Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino. Él va a enderezar tus pasos. Déjale al Señor tus proyectos, tus sueños, la compra de ese terreno, de esa casa, déjale al Señor, háblale al Señor. Y dile: Señor, yo tengo este proyecto en cabeza, tengo este sueño que todavía no se cumple. Déjale al Señor: Señor, te voy a dejar estas cargas que me atormentan, que me perturban, que me desequilibran, Señor. Me han puesto nerviosa al que el hijo me llamó, la hija me llamó, y Señor, y al decirme estas cosas, me he puesto mal. Por eso que las personas han visto personas que sufren del corazón, sufren de la presión arterial alta, personas que sufren con un trastorno mental. No les puedes estar dejando cargas, porque esa persona se puede morir, por supuesto que sí. Las cargas afectivas negativas, como se le llaman, bloquean no solamente el cerebro, sino, hermanos, que te perturban tanto. Comienzas a temblar, comienzas a sudar, comienza a venir la taquicardia, se llama la ansiedad, ¿verdad? Síntomas de la ansiedad. Y después dicen: ¿por qué estaría así, Dios mío? Y cuánta gente dice: es que el hijo le vino y le contó esto, es que la hija vino y contó esto, es que la amiga vino y le contó esto. Y como no fuiste fuerte para enfrentar eso, ese problema te va hermanos, a milanar, te va a desanimar, te va a desalentar. Y entonces comienza la descomposición, la inestabilidad en el cuerpo. Me descompongo, hay una descompensación de mi presión, el corazón, hermanos, la taquicardia, ¿verdad? Comienza mi corazón a palpitar de una manera fuerte. Como mucha gente me dice: parece que me va a salir el corazón, Dios mío, creo que me voy a morir, creo que me voy a morir. No es que te vas a morir. Simplemente respira. Párate, respira profundo unas 10 veces. Inhala profundo y bota profundo el aire 10 veces y verás cómo se estabiliza automáticamente esa taquicardia y ese sistema nervioso y esa ansiedad. La respiración que algún día hemos enseñado, esa respiración diafragmática, va a ayudarte a ti, a mí, a todos, a poder estabilizar nuestro sistema nervioso y a poder ser personas firmes, estables en mis emociones y no desesperarme. ¿Cuál es la carga que tienes? ¿Cuál es lo que te aflige? Ayer hablé de esto.
¿Cuál es esa carga que hasta ahora está, que te hace sufrir, que te hace llorar? Que tú me dices, pastor, es verdad, ya no puedo más, estoy pensando en este problema. Y yo tengo que decirte, deja de pensar en el problema y enfócate en la solución del problema. Te repito, dejemos de enfocarnos en el problema. Hay que enfocarnos en la solución a ese problema. Porque cuando yo me enfoco frente a la solución de ese problema, entonces ese problema no me va a dominar. Número 2, sé que ese problema se va a superar. Número 3, voy a sentirme una persona fuerte en Dios, porque estoy creyendo en la palabra de Dios, que Él convertirá, ¿verdad? Hermanos, Él convertirá en manantiales mi desierto. Y tengo que nuevamente mencionar lo que hizo Israel. Porque esta nación llegó y es una nación poderosa y convirtió en el desierto en un país maravilloso. Y nosotros, noten, un país, no una circunstancia, no un problemita, un país. Porque ellos creen y siguen creyendo en ese Jehová, el que existe, el que existió y el que existirá. Yahvé en hebreo. Ellos creen en ese Dios todopoderoso. Ahora lo que tú tienes que hacer y yo es aferrarme a ese Dios, como te vuelvo a repetir, aunque no vea mi sanidad, hermanos, aunque no vea la solución a mi problema todavía, pero yo me mantendré en oración, esperando, creyendo que ese Dios maravilloso me va a contestar la plegaria. Fíjate, quiero tomar un texto bíblico también, otro texto bíblico, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Para que ustedes se den cuenta, vuelve a intentarlo. Mira, Lucas capítulo 5. No digas, ya no tengo fuerza, no. El día que tú digas que ya no tienes fuerzas, estás acabado. El día que tú digas, ya no tengo fuerzas, pastor, repite una y otra vez Isaías capítulo 40, versículo 30, 29 y 30, ¿verdad? Dios el que te da fuerza al que no la tiene. No es la pastilla, no es el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, no es el cónyuge, no es los seres humanos mortales. Dios te va a devolver las fuerzas que no tienes. Dios multiplica, dice, hermano, cuando dice que esto es maravilloso. Dios da fuerza al cansado. Por eso que es importante que nosotros podamos entender que no deja de decir, ya no tengo fuerzas, yo hablé esto en un otro devocional. Somos tan negativos y tan pesimistas que todos los años de tu vida has dicho eso. No puedo, es imposible. Está bien lo que usted habla, pastor, pero póngase en mi lugar. Y esto y aquello y lo otro. Y ahí te lo pasas en ese círculo vicioso de palabras, de pensamientos que nos llevan a tener actitudes negativas. Pero oro a Dios, pero leo la Biblia, pero hago mi vigilia y me ayuno y mi oración y estoy en un grupo pequeño, qué sé yo. Hermano, nada de eso sirve. Como te dije al inicio, si no vives lo que dice la palabra. Señor, ayúdame, Señor. Y estamos orando, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y Dios te va a decir, ¿cómo quieres que te ayude, hija mía, si no pones tu parte? ¿Cómo quieres que te ayude si no tienes fe? ¿Cómo quieres que te ayude si no crees en mí, hija mía, hijo mío? Hermanos, Lucas capítulo 5 es maravilloso para poder argumentar es lo que estoy mencionando. Lucas capítulo 5, ¿verdad? Aquí habla acerca de la pesca milagrosa. Noten el versículo 1. Aconteció que estando Jesús, siempre va a acontecer algo cuando Jesús se presenta, cuando estudiamos la Biblia, cuando vamos a la iglesia, como dice la sierva de Dios, hay bendición ir a la iglesia. Aconteció que estando Jesús, ¿dónde? En tu casa, en el culto matutino, personal y familiar, con tu familia. Él estaba aquí en el agua de Nazaret. Pero ¿qué es lo que aconteció? La gente
se agolpaba para oír la palabra de Dios. Ojo, no para oír a lo que los pastores dicen fuera de la palabra de Dios muchas veces. No para oír fábulas e historietas, teorías, filosofías humanas necias y perversas. La gente, ¿por qué se agolpaba? Porque la gente quería escuchar a Jesús de Nazaret, porque las palabras que Jesús transmitía no era cualquier palabra, no era una palabra sin vida. Por eso que él dijo, las palabras que yo os he hablado son de vida para vida y no de muerte para muerte. ¿Y cómo es posible entonces ahora que usted o yo estoy muriéndome? Y vuelvo a repetir, entonces, ¿dónde está ese evangelio que dice la palabra de Dios es viva y eficaz? Y esto nos hace que demos un pésimo testimonio. Y por eso que la gente se burla de nosotros, nos critica. Y así lees la Biblia, y así vas a la iglesia, y esto y el otro, y así estás en mi grupo devocionales o en el otro grupo que estás. Por favor, y te va a decir la gente, ¿sabes que hazte un favor? Y así te van a hablar. Te van a decir que eres hipócrita, te van a decir muchas cosas feas, porque no estamos demostrando que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tenemos que vivir más la palabra, hermanos, que oírla. La gente quiere escuchar ahora. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. No lo que dice la iglesia adventista. No lo que dice la iglesia evangélica, católica, lo que sea. No, la gente no quiere escuchar eso. La gente está cansada de escuchar a las religiones. La gente necesita escuchar mi familia primero, mi entorno. Quiere escuchar en mi vida práctica si realmente Jesús existe, si realmente Jesús, hermanos, está intercediendo por mí, perdonando mis pecados, dándome la paz a mi corazón, la tranquilidad en medio de la tormenta. La gente quiere saber si Jesús sana, si Jesús perdona, si Jesús restaura los matrimonios, si Jesús reconstruye las vidas. Es decir, la gente quiere escuchar esto. En tu esposa, que quizás no es cristiana, en tu hijo, que no es cristiano, pero tú, yo, con mi vivencia, con mi manera de vivir, no de hablar, tenemos que demostrar que vale la pena seguir a Jesús de Nazaret, que vale la pena seguir a Dios. Dejemos de ser meros religiosos. Hablan de Dios, hablamos de Dios, y estudio, pero mi vida es hueca, vacía. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Dónde está el poder del evangelio? Si sigo pegando a mi esposa, sigo pegando a mis hijos, sigo pecando. No, hermanos, no hay poder. No es que no haya poder en la palabra de Dios, sino que tú no dejas que ese poder de Dios, la dinamita, ¿no? Que es en el griego dinamos, no actúe en mi vida de manera extraordinaria. Por el poder de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por el poder, hermanos, de la palabra la gente se sanaba. Por el poder, hermanos, como ese capitán romano, ¿verdad? Ese centurión. Solamente yo no quiero que vayas a mi casa, ni tampoco que toques a mi siervo. Solamente di tu palabra y se sanará. No quiero que toques, no quiero que vayas. Solamente di tu palabra. Y por eso les estaba comentando la vez pasada, hay que declarar la palabra, hermanos. Hay que declárate sano. Y yo le estaba diciendo, todos los días tenemos que declararnos. Yo me declaro bendito, yo me declaro sano, yo me declaro bendecido, yo me declaro victorioso, yo me declaro hijo de Dios. Tienes que decir, yo me declaro próspero. Tienes que decir esto. Declárate en lugar de declararte como un perdedor, un derrotado, un fracasado por la vida, llorando. Mira, Lucas capítulo 5, por eso nos enseña eso. La gente necesita escuchar esto. La palabra de Dios, más que de una iglesia, más que de una religión. ¿Y qué dice tu iglesia? ¿Y qué dice tu religión? La gente quiere escuchar si realmente Jesús los ama, si Jesús existe. Mire cuánta gente desconsolada en este mundo, hermanos, con tantos problemas.
que creen que están vacíos, huecos y están yéndose a la muerte, directo a la muerte, porque han dejado de escuchar la palabra del Señor. Habla más a tu esposa de la palabra del Señor que tu iglesia y que tu religión. Hay que hablar más de Jesús a las personas, que Jesús está interesado por ellos. El problema es que ellos no están interesados en Jesús, ese es el problema. ¿Qué había pasado? Vio dos barcas, dice el versículo 2. Voy a resumir aquí hasta el versículo 8. Y Jesús dice, noten la palabra vio. ¿Qué es lo que vio Jesús? Vio a pescadores que estaban desanimados, estaban desalentados, se sentían fracasados. Era la noche más oscura para los discípulos. Jesús ve, Él no se hace la vista gorda. Me encanta este verbo ver. Y lo vas a encontrar muchas veces en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios vio. Vas a ver muchas veces cuando en Éxodo capítulo 3 dice, y Dios vio, he visto que mi pueblo en Egipto sufre, Moisés. He visto que mis hijos están pasando necesidad. He visto que, hermanos, están en aflicción. Y vas a ver estas palabras. Siempre, toda la Biblia vas a encontrar esta palabra. He visto, veo. Dios no se hace la vista gorda de lo que me está pasando a mí ni a usted. Vuelvo a repetir. Vio dos barcas que estaban cerca a la orilla. Y los pescadores habían descendido a lavar su red. Es decir, ya no había nada más que hacer. Se sentían fracasados, estaban remendando las redes, ¿verdad? Y el Señor, Él decidió entrar en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro. Jesús va a tomar la decisión de poder entrar en tu vida para poder manifestar su poder en ti y la glorificación que Él va a hacer contigo y tu familia. Y noten que cuando Él decidió entrar en aquella barca, no entró en la barca verdad, de Judas, no entró en la barca de Tomás, no, Él tomó la decisión de entrar en la barca de Simón, Pedro. Porque el relato bíblico sigue diciendo por qué después decidió entrar en esa barca. Hermano, Dios es maravilloso. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios sabe cuándo actuar. Dios sabe por qué esa persona, mi familiar que me va a doler y me va a destrozar mi corazón, tiene que morir. Yo no voy a entender, no voy a cuestionar a Dios. Pero Dios me va a decir, hijo, yo ya vi la película completa. Aunque tu corazón se va a romper, hijo mío, es necesario que descanse tu padre. Era necesario que descanse tu madre. Porque yo ya vi la película completa. Tú solamente has visto la entrada. Yo ya vi lo que va a pasar. Y antes de que se pierda o sufra más, permito que descanse. Pero cuando eso tú conoces a Dios, le vas a decir así, Señor, es tu voluntad. Me duele. Estoy destrozado. La soledad me va a embargar, Señor. Me siento desanimado. Sí, porque la muerte es el desgarro del alma. Porque nunca más vamos a ver ese ser amado. Es un desgarro del alma. Es como que se nos quitaran algo de nosotros. Sí, pero el Señor te va a decir, no te turbes. En el mundo vas a tener aflicciones. En el mundo vas a pasar por pruebas. Te lo ha advertido Francisco una y otra vez. Tu fe va a ser probada. Pero quiero que recuerdes, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No te turbes. Cree en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi Padre, donde ese familiar que has perdido estará por la eternidad juntamente contigo. Hay muchas moradas. Y yo me he ido a preparar un lugar para ustedes allá arriba. Hermano, gloria a Dios. Cuando me encanta Apocalipsis capítulo 21, cuando San Juan dijo, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya estaba viejito San Juan, listo para morir. Pero Dios le da ese último mensaje
a Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios lo estaba preparando a San Juan para morir. Ya viejito, quizás ya no veía. Y Dios le hizo ver esta película celestial a Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El mar ya no había, no existía. Pero también vi que no había más dolor, ni lágrimas, ni llanto, ni muerte, ni tristeza. Porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces Dios le dijo a San Juan, ahora estás listo para descansar. Has cumplido tu propósito. Has cumplido mi sueño. Te he dado esta visión celestial para que nunca pierdas la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Hermanos, entonces, ¿por qué aquellos que nos llamamos cristianos, que usted conoce, a ese hijo que se retiró de la iglesia, que dejó a Jesús, a ese esposo que dejó las enseñanzas y ahora se ha vuelto al mundo y está peor, ¿verdad?, que la gente mala y perversa? Y tú dices, pastor, mi esposo, cómo cambió para mal, mi hija, cómo cambió para mal, ay, Dios mío, iba a la iglesia chiquitita y estudió en el colegio Unión o Ñaña, qué sé yo. Nada de eso garantía ni garantiza, hermanos, que la vida espiritual va a ser fuerte. Recuerden, la espiritualidad no se hereda. La espiritualidad se genera automáticamente. Me voy a volver más espiritual cuando tengo más comunión con Dios. No olvides eso. Yo no voy a ser más espiritual escuchando a los pastores sus sermones, aunque no es malo. Yo no voy a ser espiritual aunque tengan que ir a la universidad de verdad de aquí del mundo, las universidades adventistas, aunque no es malo, ojo, no malinterpretes, aunque no es malo. Y puedo decir muchas cosas. La espiritualidad se va a autogenerar cuando yo tenga más comunión con Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra. ¿Cómo voy a vencer la carne? Mi defecto, mis debilidades, esta tendencia, naturaleza pecaminosa. Como les he dicho, ¿verdad? Tenemos tres enemigos que tenemos que luchar todos los días, yo y usted. Luchar contra el diablo. Luchar contra mi naturaleza pecaminosa y luchar contra el mundo. Todos los días tengo que batallar con esto, con mi carne. Porque mi carne no quiere sujetarse a lo que dice la palabra, no quiere sujetarse. Y nuevamente sale ese hombre viejo, sale esa mujer vieja, de la vieja naturaleza, lógicamente, queriendo hacer lo malo. Pero cuando tú eres más espiritual, lo carnal va a morir en ti y en mí. Más de Dios, menos de mí. Más de Dios, menos de mí. Más de Dios, menos de mí. Eso tienes que estar repitiendo para que dejes de ser materialista, para que dejes el escepticismo, el egoísmo en tu vida. Más de Dios, menos de mí. Más de Dios, menos de mí. Más de Dios, menos televisión. Más de Dios, menos escuchar música del mundo. Más de Dios, menos estar con las personas de influencia mala y negativa y perversa. Más de Dios. Hermanos, más de Dios. Voy a tener más de Dios en mi vida. No, pero yo quiero tener más de mí, quiero tener esa mujer que no es cristiana, quiero ganármela para mí, o a ese hombre. Y cuando tú hagas esto y otras cosas más, ese más de Dios no va a estar en tu vida. No va a estar, hagas lo que hagas, no va a estar. Por eso, hermanos, dejemos de ser religiosos. Debemos de ser más espirituales. Estoy cansado que mucha gente me dice, pastor, el mundo entró a la iglesia. Y mire cómo está la iglesia. Sí, hermanos, es una gran verdad. El mundo entró a la iglesia. La mundanalidad ha entrado a la iglesia. Porque aquellos miembros de iglesia, hombres o mujeres, no tienen más de Dios.
y creen que yendo a la iglesia a guardar el sábado se van a salvar. Nadie se va a salvar por guardar el sábado, aunque tengo que guardar el sábado. Así que quítate ese prejuicio de tu cabeza o preconcepto. Yo voy a la iglesia para estar cuando das tu diezmo y tu ofrenda para quedar bien con Dios. Dios es el dueño del mundo y de la plata. No necesita tu dinero, ni el mío, porque Él es dueño de la plata y del oro. Pero si Dios puso que el diezmo tienes que devolverlo, Francisco, es como una señal de obediencia y de amor a mí. Es una señal. No te va a obligar, no quiere dar, no des nada. No quieres ir a la iglesia, no vayas a la iglesia. Dios no te va a obligar, no te va a forzar. La vida cristiana es un nuevo estilo de vida que Jesús nos enseñó, no la iglesia ni la religión. Jesús me enseñó. Tienes que comenzar a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. 12 hombres del mundo antiguo sacudieron el mundo, hermanos. Todo el mundo conocido como Asia Menor. Fueron sacudidas más de 20 naciones en aquel entonces por 12 hombres humildes, sencillos, pescadores, sin conocimiento ni cultura. ¿Pero por qué? Porque ellos, recuerden, cuando estaban con Jesús, no estaban convertidos. No estaban convertidos. Estando físicamente Jesús con ellos, los discípulos no estaban convertidos. ¿Cuándo se convirtieron los discípulos? Ojo, convirtieron en personas extraordinarias, en hijos de Dios poderosos, cuando Jesús murió. Y en Hechos capítulo 1, capítulo 2 se registra este acontecimiento. El Señor le dijo, esperen aquí. El Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes, tendrá posesión sobre ustedes. Hermanos, y comenzaron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Y hacían milagros portentosos. Y toda la gente se maravillaba. Ahora, ¿por qué los discípulos no estaban convertidos antes, cuando estaban con Jesús físicamente? No es porque el Señor no quería. Lo que pasaba con ellos, que su naturaleza carnal, el mundo y el diablo, con esos tres enemigos que tenemos que batallar todos los días, ellos, hermanos, tomaron decisión de no de ser más espirituales, sino más carnales. Por eso que Judas estaba pensando en el dinero y en seguir robando. No es malo tener dinero. El amor al dinero, eso es malo, eso es pecado. Eso te hace egoísta, mezquino. El amor al dinero. Por eso que no compartes nada con la gente pobre, con la gente que necesita y te ha vuelto un usurero. Prestar dinero, ¿qué es mi trabajo? Perdón, trabajo es prestar dinero. Hazte un favor. Hazte un favor. Prestar dinero es un trabajo. Hermanos queridos, los discípulos estaban preocupados. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Aún la mamá, ¿verdad? Y que mi hijo se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. No había poder de Dios en la vida de ellos. No hay poder de Dios en ti, quizás ni en mí, hermanos. Ahí donde tú trabajas, no hay poder de Dios. La gente no puede ver que eres una secretaria, un gerente, un policía, un militar, un abogado, cualquier profesión que tengas. Tiene que darse cuenta que tú y yo somos diferentes aquí donde yo vivo. Mis vecinos tienen que darse cuenta que yo no soy igual a ellos, que soy diferente en mi manera de hablar, de vestir, todo lo que sea. Tienen que darse cuenta. Por eso dice la sierva de Dios, la hermana White. ¿Qué dice la hermana White? Dice, el mayor argumento para que la gente se convierta a Cristo es tu testimonio. Más que 1000 sermones. Es tu testimonio. ¿Cómo la gente se va a convertir si estás hablando lisuras? ¿Cómo la gente, tu hijo, se va a convertir si tienes una mala actitud, pegándole a tu esposa, insultando a tu esposa, insultando a tu esposo, insultando a tus hijos? No hay poder. ¿Dónde está el poder del evangelio? ¿Dónde está el poder que dice aquí, Romanos capítulo 1? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dijo San Pablo. Pero, ¿dónde está ese poder del evangelio? Cuando sigo igual. Escucho y escucha y escucha y sigues igual y sí. Por eso la gente te dice, oye, déjate escuchar ya, los pastores. Hipócritas, sinvergüenza. Sigues igualito, déjame escuchar ya. ¿No te dicen eso? No dicen eso, la gente no dicen.
A pastores y hermanos de iglesia. Sí, nos dicen, porque no estamos demostrando que realmente el poder del evangelio, el dinamus, es poder para cambiar tu vida, mi vida. Hermanos, toda circunstancia puede ser cambiada. Toda circunstancia adversa que se nos pueda presentar, llamada enfermedad, llamada problema económico, llamado accidente, llamado trabajo, como quiera llamarlo. Dios tiene poder para cambiarlo. Pero tú y yo necesitamos entender esto. Note, ayer les había estado hablando, ¿por qué entonces no estamos viviendo esa palabra? Y más aún cuando dicen, no, ese pastor tiene años en la iglesia, igualito, siga, hasta está peor. Ese hermanito que habla aquí, esa hermanita que acá, ¿verdad? Y así no nos paramos hablando, ¿verdad? Hay un cambio, hermanos. Ay, y no es porque Dios no quiera cambiarlos. El problema soy yo, el problema eres tú, que no estoy creyendo en ese Dios todopoderoso, que no estoy creyendo en la palabra de Dios, que no estoy creyendo en las promesas de Dios. Yo te animo en esta mañana. Sigue creyendo a Dios, aunque no veas tu milagro, porque en su tiempo y en su voluntad, Dios va a contestar esa oración. Y recuerda, para que no te desanimes ni cuestiones a Dios, si Dios no va a contestar de una manera que no nos va a gustar, hermanos, que no nos va a agradar, en ese momento dobla tus rodillas y dile, Señor, no me agradó tu respuesta. Pero ¿sabes qué, Señor? Gracias por hacerme recordar que tú estás en el control. Si no salió ese negocio, si no me salió esa visa, si el negocio no salió, si mi esposa no regresa, si mi cónyuge, Señor, no quiere restaurar mi hogar, mi matrimonio, etcétera, etcétera, yo voy a seguir creyendo en ti, porque tú ya has visto la película completa. Yo ya no la veo, aunque me duele, Señor, y esa respuesta que tú me das me hace estar triste. Por eso ayer habíamos hablado, ¿verdad? Salmo 142. En mi angustia yo clamé a Dios, en mi angustia, sí, en su dolor, en su tristeza, David clamó a Dios. Por eso que esta noche, Lucas capítulo 5, quiero terminar con eso. Mañana vamos a continuar. Lucas capítulo 5 dice que había sido la noche más oscura para los discípulos, la noche más triste. Entonces Jesús se presenta. Me encanta aquí, aconteció. Usted va a ver dos palabras en toda la Biblia. Aconteció. Y la otra palabra, un día. No olvide eso. Aconteció. Y un día. Aconteció un día Moisés que yendo al monte Oreb se le presentó el Señor. ¿Cuándo acontece que las cosas cambien? Cuando vas a Dios. Un día Jesús pasaba. Ay, cuando Jesús pasa, siempre pasa algo. Y ese pasa algo es que Jesús cambia la historia de la vida de la persona. Así que Jesús decidió entonces entrar y se apareció y aconteció, ¿verdad? Que le dijo Simón, versículo 4 al 6, ponga para adentro. Eran las 11 de la mañana, dice más o menos Flavio Josefo, historiador de aquel entonces, cuando Jesús les dice, ponga para adentro. Pero él salió, ¿verdad? Con su negatividad. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ni siquiera un muy, Jesús. Toda la noche es el símbolo de la tragedia de millones de seres humanos, donde dicen, no he conseguido nada a los 70 años de mi vida, soy un pobre ser humano, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo amigos, no tengo nada, porque no tienes nada. Toda la noche. Son aquellos intentos fallidos que se han convertido en fracasos. Por eso yo le dije al inicio de este mensaje, este devocional hoy día, no existe el fracaso para un hijo de Dios.
Recuérdalo siempre. Mi matrimonio fracasó, mi profesión, yo quería hacer esto, fracasé. Escúcheme, hermanos, no existe el fracaso. Esta lección que aquí me hace entender el Señor, Dios me dice, Francisco, vuelve a intentarlo. Pero Señor, vuelve a intentarlo, pero ya no con tus fuerzas. Nota lo que dice ahí. Hubiera sido muy triste si Pedro hubiera terminado con esa declaración. Toda la noche estoy llorando, toda la noche Dios no me escucha, toda la noche Dios no me sana, toda la noche estoy llorando y no se convierte en mi esposo ni mi hijo. Él terminó diciendo, más en tu palabra voy a echar la red. Y nuevamente Pedro realzó la palabra de Dios. Pero en tu palabra voy a seguir creyendo, voy a echar la red. Ahora, ¿notan lo que Jesús le dijo? Cuando lo hicieron, recogieron una gran cantidad de peces, que su red se rompía, y entonces llamaron a las otras personas para que lo ayudaran, para que sean partícipes de la bendición. Sí, la bendición de Dios no es para ti solo, no es para mí solo. Dios quiere que compartamos esa bendición. Y Dios nos va a dar de manera sobreabundante. Ese Dios que dice, te voy a abrir los cielos, pero como no estoy creyendo en ese Dios que me va a abrir los cielos, y alzo mis ojos y digo, ahí va a llover, ahí va a haber tormenta. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias de parecer y de palabras y de pensamientos? Levanta tus ojos al cielo y di, Señor, ábreme la ventana de los cielos. No quiero ver esos nubarrones que anuncian que va a llover o va a haber una tormenta. Ábreme la ventana de los cielos porque necesito, Señor, tus bendiciones. Las bendiciones de Dios siempre son sobreabundantes, pero tú y yo hemos cerrado el cielo por mis malas actitudes, por mi falta de fe, por mi falta de seguir creyendo en ese Dios maravilloso. Entonces me estoy desesperando. Miren, ¿qué hago yo desesperándome frente al problema que estoy atravesando? El problema que tú estás atravesando. Vamos a ser más realistas, objetivos. Ok, me voy a desesperar, ¿ya? Me voy a desesperar. Ok, ¿a dónde voy a llegar, hermanos? Amigos, ¿a dónde voy a llegar desesperándome? Me voy a suicidar. Voy a perder mi fe en Dios y voy a tirar la toalla y voy a decir, Dios no existe, Dios es malo, no escucha las plegarias, malo eres, Señor, malo, malo, malo. Y ahí voy a cuestionar a Dios. Yo vengo a decirte en esta mañana lo que el Señor le dijo, Pedro, echa la red. Pero Señor, toda la noche, Pedro, María, Juana, Mónica, Jauregui, Miriam Paredes, Rajú, Lorenzo, vuelve a intentarlo. Pero Señor, vuelve a intentarlo. El problema es que no vuelves a intentarlo. Das el caso por perdido y eso te va a llevar a que seas una mujer fracasada y vivas como un fracasado y un derrotado, con la baja autoestima. Ay, anda dando pena y vergüenza y autocomiseración, queriéndome el pobrecito, la pobrecita. Eso te lleva el fracaso, la derrota, la autocomiseración. Me hago la víctima o me victimizo. ¿Por qué a mí? No, Dios mío, oh my God. Ah, no, yo, ¿por qué? ¿Y por qué? Ah, hermanos, Dios siempre que no a mirar con amor. El ladrón en la cruz, recuerda, no se victimizó. El ladrón en la cruz no dijo, mira, yo soy un ladrón, un criminal, Jesús. No, solamente el ladrón en la cruz lo miró al Señor. Eso le bastó y sobró a este ladrón para recibir esperanza y salvación a su vida. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Quiero que te acuerdes de mí. Ah, hermanos, y Jesús dice, lo miró, ¿verdad? Su mirada de amor, de perdón, de restauración, como siempre nos mira. Y qué palabras tan dulces y tiernas le declaró. Hoy estarás conmigo en mi paraíso. No necesitas hacer nada para salvarte. No necesitas ser un religioso. Ya no quiero ir a la iglesia porque esto y aquello y lo otro religioso. Ya no quiero porque el pastor no sabe predicar. Ya no quiero porque ahí me estoy la hermana y la hermana. Ya no quiero que esto y lo otro. Esos son los religiosos. Pues. Por eso que hablas así. Juzgas a la gente. Escúcheme. Cuando tú juzgas a la gente, tú no eres feliz.
Nunca te olvides, escríbelo eso en tu cuaderno que estás escribiendo. Cuando tú juzgas a la gente, condenas y censuras a la gente, tú no eres feliz. Por eso quieres etiquetar a la gente, juzgarlas, condenarlas, censurarlas, tirándole el dedo, la piedra y tal. Tú te crees la perfecta, la santita, el santito. ¿Por qué crees que estudiando la Biblia te crees santito? ¿Por qué crees porque oras todos los días te crees santito? ¿Por qué crees que haces vigilia te crees hermanos queridos? Si vamos a hacer esas cosas, lógicamente, para el Señor, hagámoslo de corazón. Y no lo haga solamente para cumplir, para agradar a Dios. No, no haga las cosas para agradar a Dios. Haz las cosas porque te nace. Me nace estudiar la Biblia, me nace conocer más de Dios, me nace ser más espiritual, me nace ser más espiritual que carnal, me nace estar más con Dios que en este mundo miserable. Tiene que nacerte. Y si no te nace esta hambre y sed de la palabra de Dios, Dios te dice, vuelve a intentarlo. Señor, quiero levantarme temprano, pero me da sueño. Vas a escuchar la voz de Dios que te va a decir, vuelve a intentarlo. El Señor, te fallo muchas veces. Vuelve a intentarlo. Ese volver a intentarlo, hermano, significa perseverancia, paciencia, fe en ti mismo y en Dios, sobre todo. Vuelve a intentarlo. No te des por vencido. Entonces, ¿qué es fracaso? Como estaba diciendo, fracaso. No existe fracaso para un hijo de Dios. Fracaso, así sencillamente. El concepto de fracaso es quedarte donde te caíste. Ese es fracaso. Y te llena de autocomiseración. Es que yo caigo, es que siempre caigo y que no puedo levantarme. Ese es fracaso, pues. Porque tú mismo te lastimas, tú mismo te hieres, tú has cerrado tu novela y no has permitido que Dios cierre tu novela. Tú has cerrado la ventana de los cielos, tú has cerrado la bendición de Dios y te sientes así, es que, ay, como humano, y que sabe qué, y trato de decir tantas palabras. Yo vengo a decirle en esta mañana, de parte de Dios, digamos como Pedro, ok, Señor, ya no me cuestiones más, Pedro. Pero Señor, son las 11 de la mañana, a esta hora no hay pescado. Pedro, no me cuestiones, yo soy Dios. Tú eres un ser creado, ¿cómo te vas a atrever al creador cuestionarlo? Tú no puedes hacer nada ni decir nada frente al creador porque tú eres un ser creado. Echa la red. Y qué hermoso, ¿no? Más en tu palabra voy a echar la red. Esta mañana y todos los días de nuestra vida hay personas que tenemos que visitar, ¿verdad? Que están enfermos. Vayamos en el nombre del Señor a echar la red. Y di a esa persona cuando vayas, yo vengo en el nombre de Dios, esposo, esposo, primo, sobrino, amigo. Voy a echar la palabra de Dios sobre tu vida. Voy a echar la red. Ah, hermanos, cuando David enfrentó a Goliat, ¿se acuerdan? Yo vengo en el nombre de Dios, a quien tú has desafiado, Goliat. Yo voy a ir esta mañana a buscar un trabajo si no lo tienes, si te han despedido. Señor, en tu nombre voy a buscar un trabajo. Tú me vas a abrir la ventana de los cielos. Señor, en tu nombre voy a ir a estudiar. Tengo un examen difícil ahora. Echa la red en el nombre del Señor. Y las bendiciones vendrán sobreabundantes sobre nuestra vida. Echar la red significa obedece. ¿Quién estaba diciendo Jesús a Pedro? Obedece. Solamente obedece. No cuestiones. Obedece. A Dios hay que obedecerle a ciegas. Porque cada vez que obedezcamos a Dios, vamos a encerrar una gran cantidad de bendiciones. No perdamos la fe, hermanos, amigos. No perdamos la esperanza. No tires la toalla antes de que veas tu milagro. No tires la toalla. Padre que estás en los cielos, gratitud profunda, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no ser religiosos.
Ayúdanos a no hacer las cosas por costumbre y sobre todo, Señor, no vivir tu palabra. Eso es lo peor. No vivir tu palabra. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Yo sé que tú no te cansas de perdonarnos, Padre. Tu perdón es inagotable, al igual que tu amor, que tu justicia, que tus bendiciones. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Ayúdanos a vivir tu palabra y a demostrar a nuestro entorno y donde queríamos estudiar, trabajar, donde quiera que estemos, Señor, que podamos demostrar más que hablar que tu palabra tiene poder sobre nuestras vidas, que tu palabra es viva y es eficaz, que tu palabra nunca volverá vacía. Bendícenos ahora y a nuestra familia, a la cual representamos y a la cual oramos por los enfermos y declaramos sanidad para ellos. Y declaramos, Señor, fortaleza para aquellos que no tienen fuerzas, para aquellos que quizás ya tiraron la toalla y están sumergidos en una depresión, están llenos de tristeza y se han llenado, Señor, de tanta tristeza que no tienen ni esperanza ni fe para vivir. Oramos por ellos. Devuélvele las fuerzas, Padre. Ayúdalos que puedan entender que tú eres su Dios. Y aunque no veo mi milagro, y aunque no veo mi sanidad ni la solución al problema, oh Dios, hoy vamos a tomar la decisión de seguir creyendo en ti hasta el fin de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos queridos, recuerde, vaya a echar la red en el nombre del Señor. Vas a sembrar, siembra en el nombre del Señor. Vas a cosechar, hoy cosecho en el nombre del Señor. Habla más de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Recuerda, tiene poder para cambiar a las personas y también para cambiar a las circunstancias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Mantengámonos en oración, creyendo en Dios, en su palabra y en sus promesas. Bendiciones, hermanas y hermanos. Que Dios los bendiga ricamente a todos vosotros. Solo pestañear a la final.
quedar.